Independientes y de oposición serán mayoría en la Convención Constitucional, responsable de redactar la nueva Constitución, que deberá ser escrita dentro de un plazo de 12 meses para luego someterla a un plebiscito ratificatorio de salida. Vamos a conocer más sobre este proceso, las conclusiones que se sacan de estas elecciones. Ya estamos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. A ver, tanta conclusión y tanto que analizar, pero comencemos con la Convención Constituyente. Y uno, lo primero que puede sacar como titular, como nos gusta decir a nosotros, es que aquí hay una gran derrota de las fuerzas tradicionales de la política, partidos políticos que finalmente no llegan como se había presupuestado desde algún punto de vista, digamos. Sí, efectivamente los resultados muestran un fracaso estrepitoso del sistema político y especialmente del sistema de partidos políticos. De alguna manera, y en especial en esta elección, en la de convencionales constituyentes, ¿no? Observamos que el castigo se expresó en el número muy significativo de independientes, independientes fuera de pacto, cerca de 48 que resultaron electos, ¿no? Ese es un dato bien interesante porque está mostrando que la gente que fue a votar, ¿no? Lo hizo con mucha conciencia y con mucha claridad de lo que estaba haciendo y votó por candidatos que iban en listas de independientes, ¿no? Como una manera de castigar a los partidos políticos. Fíjate que la lista del pueblo, por ejemplo, probablemente mucha gente no conocía a los candidatos que estaban en esa lista, pero sabía que era la lista independiente y votó por esa lista, votó por la marca independiente y por lo Claro. tanto este es un campanazo muy importante al sistema de partidos políticos que Tú mostró dices, Marco, transversalmente un fracaso. sí, tú dices, Marco, en ese punto de que los primeros análisis que uno puede hacer es que el voto castigo fue un voto castigo a los partidos políticos, al sistema que obviamente es protagonizado por los partidos en este caso. Y a quienes han gobernado los últimos 30 años en Ujú. Chile, ¿no? Efectivamente, aquí el oficialismo sufrió una dura derrota, pero también, ¿no es cierto?, la centroizquierda, la ex nueva mayoría, la ex concertación, también experimentó lo propio. A un nivel distinto, ¿no? La caída no es tan fuerte en la oposición, especialmente en este sector de la oposición, pero claramente esto también hay que leerlo como un duro revés, ¿no es cierto?, un duro cuestionamiento a quienes han tenido el poder en los últimos 30 años y, en opinión de los ciudadanos, no han hecho lo suficiente para resolver y enfrentar los problemas que el país hoy día, ¿no es cierto?, está reclamando. Vamos a escuchar varias frases durante las próximas horas, ya se han ido dando sobre estas conclusiones, Marco, pero quiero quedarme con una y quizás como una pregunta. En ese contexto de crítica a los partidos, ¿crees tú que los partidos de izquierda pueden aducirse lo que es el triunfo de las listas independientes? Eso también se ha estado sonando bastante. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que la composición de la Convención Constitucional, ¿no?, de los 155 miembros, muestra claramente que la derecha sacó 37 escaños, ¿no es cierto?, la centroizquierda 25 y el Frente Amplio y el Partido Comunista, la otra izquierda, Ujú. 28. Ese Claro, es la el prueba de dato iglesia. real, ¿no? Ninguno, digamos, alcanza por sí solo el tercio, está más cercano al tercio, ¿no es cierto?, los independientes, como decíamos antes, y por lo tanto ninguno se puede arrogar esos 48 independientes fuera de pacto. Por eso que la convención va a ser, no van a ser dos bloques, un bloque de derecha y un bloque de Claro, izquierda, no va a sino ser que el va a ser duopolio. mucho, no, va a ser mucho más heterogéneo, mucho más, ¿no es cierto?, hay mucha más diversidad y eso va a llevar, ¿no es cierto?, a buscar acuerdos que vayan más allá de los partidos políticos. Aquí no van a funcionar las órdenes de los partidos políticos, no va a funcionar las decisiones o alineamientos verticales de los convencionales, porque efectivamente lo que se va a dar es una lógica distinta. Fíjate, Nicolás, que esto va a ser mucho más parecido a un sistema parlamentario probablemente tal, parlamentarismo puro, en donde van a tener que empezar a buscar acuerdos, entendimientos, pactos, alianzas para poder conseguir aprobar alguna norma o algún aspecto fundamental que discutan los convencionales. Todos son pares, Ujú. ¿no? Son exactamente iguales los 155, por lo tanto tampoco hay jerarquía y eso entonces va a obligar a llevar a entendimientos, pero no va a haber una división, como tú decías, del duopolio o de los dos grandes bloques, derecha-izquierda, que han caracterizado a la política chilena en los últimos 30 años. Sumemos otro elemento que es súper importante, los 17 escaños de pueblos originarios. ¿Cómo lo ves tú también dentro de este marco de conversaciones, de acuerdo que se van a tener que llegar entre las distintas fuerzas?
no políticas, las fuerzas, las miradas, las ideas también que se van a tener que traducir en esta nueva constitución? Claro, ahí también encontramos diversidad. Hay representantes, hombres y mujeres de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que están más próximos a la derecha, otros que están más próximos a la izquierda, pero ninguno se puede identificar claramente con alguno de estos sectores. Por eso es que la dinámica que vamos a ver en la convención se parece más o tiene una idea más cercana, como decía, a una lógica parlamentaria de búsqueda de acuerdo y por lo tanto se va a dibujar una nueva geometría política, ¿no? Y esa geometría política va a ser una geometría diversa o variable, ¿no? Que va a obligar a buscar entendimiento. Eso es bueno para el país. Yo creo que lo que de alguna manera se está produciendo ahora es en definitivamente en la práctica un cambio que se concretó ahora, ¿no? Que ya se había adoptado ese cambio, pero lo vimos ahora con mucha claridad en el resultado de las urnas. Por lo tanto, no es una mala noticia para la democracia también que existe esta diversidad, de que se tengan que llegar a acuerdos más allá de los partidos políticos. Agrego otro elemento adicional, que es la participación. ¿Cómo conversa lo que se ha dicho que es una baja participación, pero digamos que es la participación promedio histórica que han tenido las elecciones? Obviamente, como aquí hablábamos de constituyentes y siguiendo los 7,5 millones que participaron del plebiscito, se esperaba más. Pero ¿cómo conversa eso? Finalmente las reglas del juego están y quien gana, gana las elecciones, aunque fuera menor este porcentaje de aprobación. Pero hay una preocupación y se va a ir viendo los análisis, hay que ser bien cuidadoso, creo, en eso, de que los jóvenes, por ejemplo, no fueron en su gran mayoría a votar y son justamente los que querían que las fuerzas independientes estuvieran escribiendo esta constitución. Bueno, votó, como tú dices, 1,5 millones de personas en relación al plebiscito, ¿no? El plebiscito votó el 50, casi el 50,1, aquí votó el 40%, hay 10 puntos de caída de la participación. Es un dato muy, digamos, también decidor de la salud de nuestra democracia. Volvimos, como tú muy bien dices, a los niveles de participación de antes del estallido social. En la elección municipal del 2016 votó cerca del 36% del padrón. Ahora lo hizo casi el 40, el 39,8. Por lo tanto, se pareció más a esa elección en términos de participación. Pero aquí el problema, junto con la participación, es que estamos teniendo una abstención Eso. muy estructural, ¿no? Digamos, muy profunda, ¿no? No es solo que la gente no participe, ese es un problema, pero tenemos un grupo de personas que ha tomado la decisión ya de no hacerlo hace varios años. Recordemos que desde el 2012 tenemos voto voluntario, ¿no? Un poco más de 10 años que tenemos voto voluntario y la caída de la participación ha sido muy significativa. Pero a mí lo que me preocupa más es el abstencionismo, Sí. ¿no? ¿Por qué la gente se está restando de participar? Habían todas las facilidades, se votó en 2 días, ¿no? Había una gran oferta de candidatos, como nunca en la Como historia, ¿no nunca. es cierto? Teníamos grandes cantidades de candidatos. ¿Por qué crees que...? Pero, pero, Sí, sí, por favor. lo más complejo, entonces, creo yo, ese abstencionismo estructural que estamos teniendo y que obliga, ¿no es cierto?, a las autoridades, a la clase política, a pensar en serio, como tú dices, digamos, en frío, no tomar la decisión ahora, pero a pensar en serio mecanismos para resolver justamente Marco. este abstencionismo estructural. Antes de ir a los mecanismos, que creo que es interesante este debate, ¿por qué crees tú que se da esta abstención estructural, como mencionas? Que se va Yo creo identificando, que que está bastante identificado, insisto, de esta elección hay que esperar el desglose, la entrega también de los datos del CEPEL con respecto a rangos etarios, pero claramente lo que uno podía ver en los locales de votación y mis colegas que estaban alrededor del país, jóvenes que era bastante menor y que te recordaba también lo que sucedía en las elecciones antes del plebiscito. claro, el componente etario, ¿no? Que como tú dices lo vamos a tener que conocer cuando se desagregue la información, pero también el sociodemográfico, porque habíamos visto que en el plebiscito votaron más que lo habían hecho históricamente sectores del país, y aquí en la región metropolitana todavía más evidente, que no lo habían hecho, pero que lo hicieron en esa oportunidad. La pregunta es por qué no lo hicieron ahora. Hay un problema, ¿no es cierto?, para traducir esa participación épica del plebiscito, ¿no? Donde la gente fue a votar por una idea, por un proyecto, traducir eso a personas. Yo creo que ahí hay una dificultad, ¿no? O sea, la gente no pudo hacer esa traducción, ¿no es cierto?, de una idea en persona. Sí. Y eso se explica por la crisis de representación política que tenemos, ¿no? Y que quedó palmariamente explicada o evidenciada con los resultados sobre el alto cuestionamiento a los partidos políticos y a los liderazgos tradicionales. Vuelvo a la Convención Constitucional ya con los nombres, las personas que van a estar en esta convención. Y me quedo un segundo con el tercer parámetro, digamos, que se da para los resultados, que era la paridad.
por lo menos los datos como uno empieza a ver, la paridad terminó siendo de otra manera, dándole no preferencia, pero sí la cabida más a los hombres que a las mujeres en este caso. Igualmente creo que hay que ser súper objetivo. Estamos con una convención paritaria 50-50, independiente de si fueron más mujeres las que se vieron perjudicadas, entre comillas, para llegar a la convención que los hombres. Pero ¿cómo ves tú también este punto? Es inédito y también va marcando un precedente para hacia adelante. Sí, por los datos que yo vi hasta anoche tarde, como a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, habían sido 7 y 5 casos, ¿no? En donde había operado la paridad y había producido un cambio. Sí, En general, esta no fue tan evidente porque los partidos políticos y los pactos tomaron la precaución, ¿no es cierto?, de ordenar las listas para evitar que el factor de eso, corrección, ¿no es cierto?, que se iba a hacer, pudiera generar todas estas polémicas, que claro. fueron muy pocas, ¿no? Entonces las listas ya fueron diseñadas partiendo con mujer y ordenadas con Es esto que se decir, llama la Marco, cédula. perdona, el Eh, beneficio de la paridad no hay que verla por cómo termina el resultado, sino cómo se hace la inscripción de candidatos y candidatas, cómo se va conformando lo que plantea las distintas fuerzas políticas o independientes en este caso. Exacto, y Ujú. eso se hizo porque efectivamente hubo conciencia de que era necesario, ¿no es cierto?, incorporar de verdad el principio de la paridad y no dejar lo que administrativamente se aplicara. Entonces, las listas, los partidos políticos hicieron bien ese trabajo, ¿no es cierto? Fueron conscientes de que había que hacer carne esa demanda instalada con mucha fuerza y lo hicieron antes para evitar justamente el bochorno, las polémicas que se podían haber producido, que fueron muy pocas, como te digo, 7 y 5 Sí, casos que no son muy no. significativos respecto del conjunto de los 155 electos. Vamos a hablar también de las municipales, Marco, pero quiero cerrar el punto constitucional, que vamos a estar conversando muchísimo también. Tú decías aquí la dispersión de las ideas más que de las fuerzas políticas. Hay un grupo variopinto y que finalmente va a redactar esta nueva constitución. Ya se empieza a acuñar conceptos que hemos hablado también en su minuto. ¿Quiénes tendrán que ser los articuladores? ¿Cómo se va a desarrollar el reglamento? ¿Cómo va a ser la conversación y discusión en su minuto sobre la polémica de los 2 tercios? ¿Cómo ves tú lo que se viene para adelante? Hay que instalar, hay que conocer también, hay que generar participación de la ciudadanía, que se ha dicho siempre va a estar presente en esta convención constitucional, pero de todas maneras, al haber tantas visiones contrapuestas unas de otras, se van a necesitar articuladores, se va a necesitar de alguna manera un trabajo que va a ser súper duro. Siempre se supo que iba a ser así, pero ya con la cantidad y quiénes son los que van a estar en la convención, uno dice, efectivamente va a ser bien complejo. Sí, desde el punto de vista formal, hay 30 días para que el TRICEL califique la elección digamos, señale que han sido electos quienes, o sea, que son definitivamente los convencionales quienes fueron electos ayer domingo, ¿no? Por lo tanto, son 30 días que el Tribunal Electoral tiene para definir eso. Y luego, ¿no es cierto?, el 21 de junio, el presidente de la República, a través de un decreto supremo, tiene que convocar a la primera sesión de instalación de la convención y tiene plazo máximo a la convención para instalarse hasta el 6 de julio, ¿no? Eso es lo formal, ¿no? Que son hitos importantes de este proceso. Ahora, respecto de la dinámica que se va a producir, efectivamente, hay que tener en cuenta, como decía, 2 elementos. Aquí son pares, ¿no? Son todos iguales, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia entre uno y otro, como hay en el Congreso, donde hay diputados y senadores. Aquí son todos convencionales, hombres, mujeres, representantes de los pueblos originarios. El segundo elemento a tener en consideración es que efectivamente para arribar a acuerdos respecto de temas que van a ser trascendentales para el país, tiene que necesariamente darse una lógica de alianza, de pactos, de Eso. entendimiento, que no es la tradicional, ¿no? Que no es, como dije al principio, izquierda-derecha. Por eso hablo de una geometría variable en donde se van a producir muchos cruces. Esto se va a parecer mucho, Nicolás, a lo que pasa en España, ¿no? Donde este concepto, el de geometría variable, es muy usado en la política, porque como hay tanta diferencia, tantos partidos, ¿no es cierto?, tantos movimientos, tantas autonomías, ¿no? Aquí también vamos a tener representantes de las regiones, se tienen que buscar pequeños entendimientos, pequeños acuerdos para poder avanzar. Esa va a ser la lógica que va a Ujú. tener esta convención, ¿no? Y por lo tanto, para el reglamento, por ejemplo, que están circulando muchas alternativas, ya hay propuestas de reglamento, yo creo que va a tener que, ¿no es cierto?, establecerse un mecanismo que les permita rápidamente, para no ocupar mucho tiempo en eso. Hay que elegir un presidente, presidenta y un vicepresidente o presidenta por el 50 más 1 de los miembros tiene que ser electo y estas 2 personas van a ser las que de alguna manera van a dirigir
hombre o Marco. mujer, no sabemos, van a dirigir, ¿no es cierto?, las sesiones plenarias, pero van a tener que trabajar probablemente en comisiones, algo parecido a lo que ocurre hoy día con el Parlamento. Y yo me imagino, Marco, que con lo variopinto que es esta convención constitucional y recordando que, por ejemplo, en el caso de los independientes que presentaban una idea, un tema, va a ser clave también ir definiendo cuáles son los puntos, los temas que se van a tener que contener en esta nueva Carta Magna, en esta nueva Constitución, para ir trabajando en base a, no quiero decir temario, no quiero hacerlo tan cuadrado, pero que efectivamente logre en los tiempos que están poder ir discutiendo y llegando a esos acuerdos, ¿no? Claro, hay muchos convencionales, hombres y mujeres, representantes de los pueblos originarios, que son de región. Aquí nos están viendo hoy día, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país, y ellos van a tener una representación bien importante, por lo tanto no van a responder también a lógica centralista, ¿no? Y eso es lo que va a obligar, como decía, ¿no es cierto?, a tener que tener esta capacidad de interacción, ¿no?, entre ellos, pero también de iteración, es decir, de ir acercándose de a poco a un acuerdo. Estos no van a ser acuerdos que se van a dar a través de una votación, sino que eso va a requerir cierto entendimiento. Fíjate tú que en el caso del oficialismo, la derecha, que tiene 37 escaños, ¿no?, para poder vetar alguna iniciativa, hacer llegar al tercio, necesita Pirquinial, en, en- en- en buen chileno Pirquinial, 15 votos, ¿no es cierto?, para poder conseguir los 52. Por lo tanto, todo esto va a ser un trabajo muy importante de entendimiento y Ujú. de búsqueda de acuerdos. Mira, imagínate que estábamos hablando de la Convención Constitucional, se nos termina el tiempo, no pudimos hablar de las municipales, pero obviamente considerando lo inédito y todo el análisis que se tiene que hacer sobre esto y por supuesto otros temas como la participación, vamos a estar conversando contigo, Marco Moreno. Más adelante hay muchísimo también que ir analizando de estas elecciones, sus resultados y cómo se van desarrollando en los próximos días. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, buenos Un días. abrazo, chao.